Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Ágora Judicial? Un gusto volverlos a saludar. Continuamos analizando el Instituto Jurídico de la revisión de la medida de coerción. En este segundo momento nos conviene abordar un análisis breve y sustancial acerca de la revisión de la medida de coerción que sucede cuando el expediente o cuando el proceso ya se encuentra ante el tribunal de juicio. En realidad, el deber ser del Código Procesal Penal no debiese de permitir que estas situaciones pasaran si no es dentro de un incidente o dentro de la fase incidental del propio juicio. Eso sería lo lógico de ocurrir. Pero la realidad guatemalteca nos plantea circunstancias muy distintas, circunstancias que tienen que ver con la alta carga de trabajo y con lo complicado y lo materialmente imposible que se hace el inicio o la sustanciación de los juicios dentro de los plazos que la ley establece. Realmente entre la apertura de juicio y la sustanciación o la celebración del juicio mismo no debiesen de transcurrir más de 15 días. Pero partiendo del hecho de, en primer lugar, de la alta carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, en segundo lugar, de la complejidad de los asuntos y en tercer lugar, de la actividad recursiva, que muchas veces termina incluso en acciones de carácter constitucional, derivadas ya sea del ofrecimiento de prueba o incluso del propio auto de apertura a juicio, pues muchas veces este tiempo se ve superado por estas razones y muchas más. Así que este espacio de tiempo de espera pues generalmente apertura o da la posibilidad de que deba de sustanciarse o desarrollarse revisión de medidas, puesto que el expediente tiene un estado de espera muchas veces bastante amplio. Así que debemos de comprender este escenario, puesto que si no, usted me va a decir cómo es posible que vaya a suceder una audiencia de revisión de medida entre que se ordenó la apertura y el juicio mismo si no van a transcurrir más de 15 días. Sería inaudito pensarlo. Pero realmente esos 15 días muchas veces se ve superado por un tiempo mucho más abundante. Es importante, como decía en el video anterior, y si no lo ha visto, lo invito a que usted lo vea. La revisión de medida va encaminada a revisar no lo que hizo falta o no lo que no se presentó en un primer momento cuando se motivó el auto de imposición de medida de coerción, sino que básicamente la revisión de la medida va orientada a revisar, valga la redundancia, o a verificar los elementos o las circunstancias primitivas, que no son otra cosa que el propio auto que dictó o que impuso la medida de coerción. Y aquí quisiera yo tal vez subrayar algo que no hice en el video anterior, pero que sí me interesa mucho. Por eso es bien importante que cuando nosotros comparecemos ante el tribunal o ante el órgano jurisdiccional de control de garantías, seamos bastante celosos y bastante exigentes en poder recurrir y atender y comprender cuáles son las motivaciones que se tienen para la imposición de la medida de coerción, puesto que si el argumento que se plantea o el argumento que resuelve y que impone la medida de coerción es un argumento que no es comprensible o que no es sólido o que no es consecuente con la realidad que se está presentando, ocurre que puede dejarse en estado de absoluta indefensión al Estado de Guatemala como ente persecutor, al querellante adhesivo, a quien también le conviene asegurar la presencia de quien está siendo sindicado de un hecho criminal, y al propio sindicado de esta situación o de estos hechos. Así que a todos los órganos, a todos los sujetos procesales, más bien dicho, les conviene, les interesa que el contenido del auto que impone la medida de coerción
sea claro, sea específico y reúna todos los elementos jurídicos comprensibles de manera sencilla para poder precisamente no quedar en un estado de indefensión. Recuerde que esto deriva puesto que cuando usted comparece ante el tribunal de juicio a solicitar la revisión de la medida de coerción, debemos de establecer que esta revisión va a atender precisamente a la verificación de los argumentos vertidos en ese momento o en el momento en el que se impuso la medida de coerción. Es básicamente esto, la confrontación de esos argumentos versus la nueva realidad en el tiempo. Acá sugiere o surte como una especie de conflicto cuando se comparece ante el tribunal de juicio a solicitar audiencia de revisión de la medida de coerción, puesto que muchas veces suele confundirse a que el tribunal de juicio es un tribunal de alzada y que lo que va a hacer es evaluar lo actuado por parte del juez de control de garantías, lo cual no es nada cercano a la realidad. Lo que se realiza es la revisión de los argumentos vertidos en ese primer momento y que fueron los que motivaron la imposición de la medida de coerción versus la nueva realidad que se está presentando y que hacen que esos argumentos o que esa realidad fijada que la ley recoge como circunstancias primitivas o que les pone como nombre circunstancias primitivas se han visto modificados en el transcurrir del tiempo. Es importante entonces, cuando nosotros planteamos la revisión de la medida de coerción ante el tribunal de juicio, debemos de proveer al tribunal de juicio de los insumos, no solamente que hacen que la realidad de hoy día sea distinta a la circunstancia que motivó la imposición de la medida de coerción, sino además conocer cuál fue esa circunstancia primitiva, puesto que el tribunal de juicio, como usted sabe, por determinación legal, cuando recibe un expediente que viene del Tribunal de Control de Garantías, lo único que va a recibir, por lo menos en nuestra legislación nacional, es el auto de apertura a juicio, la acusación misma y el auto de admisibilidad de prueba. Básicamente son estos tres elementos, excepcionalmente lo contenido en el artículo 150 del Código Procesal Penal, que son todos los objetos sometidos a comiso, restricción, embargo. Sin embargo, generalmente son solamente estos tres elementos los que el tribunal de juicio recibe. Así que el tribunal de juicio no tiene ni la más mínima idea de cuáles fueron las circunstancias, 1, de haber dictado auto de procesamiento, 2, de haber impuesto la medida de coerción, 3, de haber fijado plazos de investigación. Eso lo desconoce totalmente el tribunal de juicio. Por eso es importante que tengamos claro que cuando estamos solicitando una revisión de medida, es sobre los argumentos vertidos en el auto que impuso la medida de coerción. Pero si el tribunal de juicio no ha tenido la posibilidad de tener acceso a este contenido de información, quien está solicitando esa revisión debe en un primer momento plantear y presentar ante el tribunal de juicio cuál fue esa motivación o cuál fue esa resolución que impuso la medida de coerción. Y a partir de ahí entonces hacer las observaciones, establecer claramente fáctica, jurídica y probatoriamente cómo es que esta circunstancia de este primer momento se ha visto modificada a lo largo del tiempo. Básica y sustancialmente esta es la gran diferencia de solicitar la revisión de la medida ante el juez de control de garantías y ante el tribunal de juicio. Son circunstancias que parecieran ser la misma cosa, pero si usted lo ve desde una lógica básica, el tribunal de juicio no puede revisar algo que no conoce. El tribunal de juicio no puede hacer una comparación de dos momentos cuando uno de ellos es desconocido para el propio tribunal de juicio. Entonces seguramente el requerimiento que planteemos
no va a obtener ningún fruto si no se pone de conocimiento ese primer momento que dio origen a la imposición de la medida y que hoy estamos alegando que se ha visto modificada. Para mí ha sido un gusto de nueva cuenta el poder compartir estos breves minutos con usted. Espero seguir recibiendo sus comentarios, seguir recibiendo sus correos y particularmente si le ha servido, si le gusta que sigamos generando este tipo de contenidos, denle like por favor a este video y compártalo, suscríbase a nuestro canal, que para nosotros eso será motivación para seguir generando este tipo de contenidos. Tenga usted un excelente día.